El día de hoy, como parte del ciclo de conferencias Cultura del Sistema de Universidades Estatales de Oaxaca, nos acompaña el doctor Rolando Bastida. Él es profesor investigador de tiempo completo en la Universidad del Mar, Campus Puerto Ángel. Es biólogo marino, maestro en Ciencias en Recursos Naturales y Desarrollo Rural y doctor en Ciencias en Ecología y Desarrollo Sustentable. Sus líneas de investigación son la taxonomía de gusanos poliquetos, especialmente de la familia Serpulidae, así como la ecología de especies marinas exóticas e invasoras. Cuenta con más de 60 publicaciones y además ha descrito 21 nuevas especies de invertebrados marinos. Démosle la bienvenida. En esta ocasión les vamos a hablar de la biodiversidad marina y costera de Oaxaca. Es bien conocido en Oaxaca que es un estado muy diverso. Es muy diverso en muchos aspectos. Entre esos aspectos está la diversidad cultural y la diversidad de lenguas indígenas. Es el estado con más lenguas indígenas activas en todo el país. ¿Sí? Entonces es un estado muy diverso en ese sentido. Sin embargo, también tenemos una historia milenaria que se puede ver representado por las ruinas arqueológicas que están en todo el estado, en toda la geografía del estado. ¿Sí? Eso es una historia milenaria que nos ha permitido tener también muchos aspectos culturales muy diversos, grupos indígenas que tenemos a lo largo y ancho de toda la geografía del estado. Sin embargo, también tenemos una enorme gastronomía, una gran diversidad gastronómica, en la cual ustedes pueden observar, pues es bien conocida por nacionales y extranjeros, ¿sí? Es muy sabroso comer en Oaxaca porque tenemos una gran diversidad de alimentos. Sin embargo, no solamente es eso la diversidad que compone el estado de Oaxaca. El estado de Oaxaca también tiene una serie de climas y ecosistemas que han sido resultado de la orografía tan compleja que tiene el estado. Eso nos ha permitido tener en el estado de Oaxaca una enorme diversidad de plantas y vegetales que pueden ustedes ver representados aquí en el Jardín Etnobotánico de Oaxaca, en el cual tenemos representantes de diversos ecosistemas terrestres que hay en Oaxaca. Asimismo, corolario de esta diversidad ecológica, tenemos una gran diversidad terrestre, animales, vertebrados, invertebrados terrestres que están bien documentados. Tenemos en Oaxaca los registros de la mayor diversidad en vertebrados, en anfibios, en reptiles y creo que ocupa el tercer lugar en nivel de mamíferos. ¿Sí? Asimismo, tenemos costas en el estado de Oaxaca, pero hablamos de las costas de Oaxaca y lo primero que nos viene a la mente son playas paradisíacas, cruceros de placer, cálidas bahías donde podemos tomarnos un rico cóctel frente al mar, pero el conocimiento que teníamos sobre el mar y la fauna y flora que hay en ese lugar era casi desconocido para nosotros. De ahí que nos dimos a la tarea de llevar a cabo un estudio con varios colegas de la Universidad del Mar, en el cual hicimos una revisión bibliográfica de todo lo que había sido registrado previamente para Oaxaca. Y nos sorprendimos mucho por el hecho de que en menos de 200 artículos que han sido publicados de hace unos 110 años para acá, se han registrado más de 2.100 especies de organismos marinos, tanto plantas como animales. ¿Sí? Obtuvimos un listado de poco más de 2.100 especies, los cuales están asimétricamente distribuidos. Hay algunos grupos taxonómicos más conocidos que otros, como por ejemplo los anélidos, los crustáceos y los moluscos representan el 45% de la fauna de esta lista de especies. Mientras que los vertebrados, marinos y costeros, donde encontramos reptiles, mamíferos marinos, aves, representan más o menos 35% de este listado. Bien, ahora, ¿cómo abordamos el estudio de la biodiversidad marina? Con ese conocimiento que obtuvimos, nos dimos cuenta que podemos observar en el campo los diversos grupos taxonómicos. Cuando vamos al campo, lo primero que hacemos es observar los organismos marinos que encontramos ahí. Posteriormente recolectamos de forma moderada los grupos taxonómicos que nos interesan, ¿sí? Ya sea
en arrecifes coralinos, en playas rocosas, en manglares, puede ser incluso en estructuras artificiales como el casco de un barco, ¿sí? Asimismo, esas recolectas que hacemos en campo tenemos que procesarlas ahí mismo en el campo de forma muy rápida para llevarlos luego al laboratorio. De ahí el trabajo que hacemos con las charolitas que ven ahí en la última fotografía. Hay otras herramientas que nos ayudan a tener un mejor comprensión de la biodiversidad marina, y eso implica ir a más profundo, sumergirnos más profundo. Para eso usamos herramientas como el buceo autónomo, ¿sí? Con el cual podemos bajar de 5 a 30 metros de profundidad, tal vez un poco más, ¿sí? Sin embargo, los límites fisiológicos que tiene el ser humano generan que necesitemos también equipos especializados para bajar aún más. Ya no el humano en sí, sino el equipo que puede rascar, pellizcar el fondo marino para obtener una pequeña muestra del sedimento, del lodo del fondo marino y obtener los ejemplares que vamos a estudiar. También tenemos la posibilidad con esos equipos de colaborar con otras instituciones como han sido la Marina Armada de México, con la cual hemos colaborado al subirnos a buques oceanográficos, ¿sí? Como el barco Altair de la Armada de México, con el cual hemos desarrollado investigaciones a esas profundidades, hasta 200 metros de profundidad. Sea muestreos someros o muestreos profundos, todas las muestras tienen que llegar finalmente al laboratorio. En el laboratorio empieza realmente nuestro trabajo como taxónomos, ¿sí? Nuestro trabajo radica en la identificación, revisión de todos los ejemplares y su determinación para ubicarlos en una clasificación dada, ¿sí? Es un trabajo arduo que representa a veces varias horas en el microscopio, pero muy aliciente para los jóvenes estudiantes porque nos permite tener una idea de la fauna y flora en un lugar. Aquí les presento dos casos, dos ejemplos. En el primer video, ustedes pueden observar, es una lupa, estamos usando una lupa muy grande, un estereoscopio, con el cual observamos cómo interactúan un crustáceo, un pequeño crustáceo que vive en un tubo que él mismo formó, y un poliqueto, que es un gusano marino, ¿sí? Estamos hablando de animales que miden más o menos 1 centímetro de longitud. Los podemos ver a simple vista, pero es mucho mejor observarlos con una lupa. En el segundo video, ustedes pueden observar una muestra de agua en la cual observamos ositos de agua, ¿sí? Son comúnmente conocidos así como ositos de agua, científicamente se llaman tardígrados. Esos animalitos son más pequeños, miden menos de 1 milímetro y para ello tenemos que usar microscopios con mayor aumento. Aquí estamos trabajando con microscopios de mayor aumento, ¿sí? Y podemos observar esta diversidad microscópica. Asimismo, el trabajo taxonómico no acaba ahí, porque todo lo que estamos estudiando no lo estudiamos y lo tiramos luego a la basura, sino lo preservamos para las generaciones futuras. Tenemos una colección en el Laboratorio de Sistemática de Invertebrados Marinos, una colección científica en la cual guardamos todos los ejemplares que estamos revisando para su posible consulta posterior. Tienen que ser preservados por décadas, ¿sí? Entonces están preservados generalmente en alcohol para que nos permita poder volver a revisar esos ejemplares en el futuro, ¿sí? Asimismo, traigo a colación esta diapositiva en donde tenemos el escudo de la Universidad del Mar. En el escudo de la Universidad del Mar hay una frase en latín que dice Mare nostrum veritabile facendum. Hagamos verdaderamente nuestro el mar, ¿sí? ¿Cómo lo podemos hacer nuestro el mar si no lo conocemos? Por esa razón, el Laboratorio de Sistemática de Invertebrados Marinos está abocado justamente a conocer a los seres vivos que justamente viven en el mar. Ese es uno de sus principales objetivos. ¿Y cuáles son los beneficios de la biodiversidad marina? ¿Sí? La biodiversidad marina es muy importante no solo para el humano, sino para los ecosistemas. Representa la garantía del equilibrio de los ecosistemas de todo el mundo, no solo los marinos, sino también los terrestres. Hay que recordar que la Tierra está cubierta por el agua de mar en un 75%. ¿Sí? Somos un planeta de mar, de agua.
y por esa razón necesitamos el mar de una forma esencial. Asimismo, el ser humano obtiene muchos beneficios de la biodiversidad marina. Alimentos, ¿sí? Tenemos también sustancias químicas que pueden ser usadas por la farmacología o la medicina. Asimismo, hay industrias que obtienen materias primas a partir de organismos marinos. Entonces, el mar es una fuente no inagotable, pero es una fuente muy importante de recursos para el ser humano, para la sobrevivencia del ser humano. Y además, por si nos faltaba algo, la biodiversidad marina es es el resultado de un proceso de millones de años que lo estamos observando actualmente en su estado más natural. De ahí el hecho o la importancia de conservarlo, no solo para nosotros y las generaciones futuras, sino para conservar el equilibrio del planeta. Bien. En el Laboratorio de Sistemática de Invertebrados Marinos hemos estado trabajando casi por 17 años. En ese periodo hemos realizado unas 25 publicaciones en donde prácticamente hemos realizado unas 180 registros nuevos de invertebrados. Ahorita me estoy abocando a los invertebrados porque es el grupo más importante en cuanto a los animales marinos. Representan más o menos el 95 o 97%, dependiendo de los datos, de toda la fauna mundial en el mar. Entonces, abocados a los invertebrados marinos, nos damos cuenta que en México hemos hecho un trabajo realmente pobre en cuanto al conocimiento de estos grupos en las costas, no solo de Oaxaca, sino de todo el país. Sin embargo, hemos tenido la oportunidad en la Universidad del Mar de trabajar con estos grupos de invertebrados y hemos detectado 13 especies exóticas e invasoras. Y lo mejor para un taxónomo, detectar especies nuevas, descubrir especies nuevas. Hemos encontrado hasta el momento 35 nuevas especies y tenemos todavía en un listado pendiente unas 40 especies más de invertebrados marinos que faltan por descubrir. Probablemente la Universidad del Mar es actualmente la institución que más especies nuevas ha descubierto para la zona del Pacífico Sur de México. Aquí les muestro dos ejemplos. Tenemos a Uca Música, un cangrejo violinista, ¿sí? que no estaba registrado para Oaxaca. Cortés Carrasco y García Madrigal lo registraron hace unos años, por primera vez para la costa de Oaxaca. El segundo animalito es un hidario colonial, ¿sí? Ustedes pueden observar los oides en todo el cuerpo del animal. Es un animalito, un hidario, que fue registrado por Humara Gil y Cruz Gómez recientemente. Es una especie de hidrozoo que además, que no estaba registrado para Oaxaca, representa un registro de una especie exótica que no estaba registrado previamente. Una especie que probablemente llegó en los cascos de los barcos o de los yates a las costas de Oaxaca, ¿sí? Es muy importante eso. Pero bien, vamos a hacer ahora una pequeña paseo por las especies nuevas que hemos descubierto. No voy a mencionar todas porque no alcanzaré el tiempo, pero voy a mencionar los principales trabajos que se han realizado al respecto. El primer trabajo que les menciono es sobre los anfípodos del Pacífico Sur de México. Los anfípodos es un pequeño crustáceo menor de 1 centímetro que fue este grupo revisado por la doctora Socorro García Madrigal, en la cual antes de su trabajo pues solamente había 6 especies de anfípodos registrados para todo el Pacífico mexicano. A partir de su trabajo, la cantidad de especies de este grupo de invertebrados subió a 18, o sea, se triplicó el número. Y entre esas especies encontró 7 nuevas especies para la ciencia. Uno de ellos se lo dedicó a Oaxaca, ¿sí? El Asmopus oaxaca, y el otro se lo dedicó a la Universidad del Mar, ¿sí? Maera humare. El segundo grupo, el segundo trabajo que les voy a mencionar es sobre los tanidáceos que trabajó Jane Jarquín González en 2 trabajos. Previo a su trabajo, solamente había una sola especie registrada de estos crustáceos que son más pequeños todavía que los anfípodos. Miden menos de medio centímetro de longitud. Estos anfípodos, estos tanidáceos son muy pequeñitos y ella encontró 8 nuevos registros para esos tanidáceos en la costa de Oaxaca. Entre ellos una nueva especie, Leptochelia mexicana. ¿Sí? Bien. Ese otro trabajo, también seguimos con los crustáceos, es un trabajo sobre los cumáceos de Oaxaca y del Pacífico Sur de México. Estos
crustáceos también son igual de pequeños como los taneidáceos. Miden igual menos de medio centímetro de longitud, algunos apenas miden 1 o 2 milímetros de longitud. Y antes del trabajo de Jane Jarquín González y la doctora García Madrigal, no había un solo registro de este grupo en las costas de Oaxaca ni del Pacífico Sur de México. Encontraron 6 especies y las 6 resultaron ser especies nuevas para la ciencia. Todas esas son nuevas especies para la ciencia. Asimismo, hemos llevado a cabo trabajos para registrar las relaciones simbióticas que hay entre algunos grupos de invertebrados, como en este caso, un poliqueto, que es un gusano marino, que lo tenemos aquí, el animalito que vemos aquí en medio, junto con una estrella de mar quebradiza. Un trabajo que realizamos junto con la doctora Rebeca Granja, que también fue egresada de la Universidad del Mar. Una publicación muy interesante. Fue la primera relación simbiótica entre invertebrados registrada acá en el Pacífico Sur de México. Bien, siguiendo con los poliquetos, los gusanos marinos, Christopher Cruz Gómez trabajó con los crisopetálidos del Pacífico Sur de México. En esa región solamente había un solo registro de un crisopetálido. A partir de su trabajo aumentó el número de registros a 9, incluyendo una nueva especie, Ariclidon watsoni. En mi caso, he trabajado principalmente con otros 2 grupos de poliquetos marinos o gusanos marinos que se llaman sabélidos y serpúlidos, comúnmente llamados flores marinas. Estos serpúlidos y sabélidos, no he encontrado yo nuevas especies para el Pacífico Sur de México, pero sí hemos detectado 5 especies exóticas que no estaban registradas para Oaxaca ni para el Pacífico Sur de México, incluyendo 2 especies invasoras. ¿Sí? Asimismo, siguiendo con los gusanos, pero cambiando el filo, vamos a hablar de los gusanos cacahuate. Los gusanos cacahuate, también conocidos como sipúnculos, son gusanos que antes del trabajo de Itzaí Silva Morales no había ni un solo registro de estos gusanos. A partir de su trabajo, aumentó el número de registros de 0 a 2 especies registradas para el Pacífico Sur de México, incluyendo Oaxaca, y entre ellas 3 nuevas especies. Una de ellas es Antilesoma mexicana, que es la primera especie que se describió de un sipúnculo para el Pacífico Sur de México. Siguiendo con los gusanos, pero ahora cambiando otra vez de nuevo de otro filo, vamos a hablar de los gusanos planos, también conocidos como planarias o policládidos. Los gusanos planos marinos han sido estudiados por Mariela Ramos Sánchez. Ella, antes de su trabajo, que fue exclusivamente para Oaxaca, nada más había 3 especies de policládidos registrados. A partir de su trabajo, el número de registros de especies de policládidos aumentó a 13. Lo interesante de todo es que entre esas 13, 8 son nuevas especies para la ciencia. 8 nuevas especies para la ciencia, incluyendo un nuevo género. La primera que ven ahí, Bisaculosuteri marcellae, es una especie que también además es un nuevo género para la ciencia. Esas son 4 de las especies que encontró Mariela y esas son otras 4 más. ¿Sí? Ahora, volviendo a los crustáceos, es el trabajo más reciente. Les voy a mencionar sobre los antúridos, que son isópodos. Esos animalitos isópodos son parientes de las cochinillas de tierra, las que se hacen bolita. Esos son las cochinillas de tierra, son también isópodos, pero en el mar tenemos isópodos de varios grupos, entre ellos los antúridos, que fueron estudiados por Ubaldo Jarquín y la doctora García Madrigal, en una publicación que ahorita actualmente está en revisión en una revista internacional, en la cual antes de su trabajo solamente había 2 especies registradas. Posterior a este trabajo van a haber formalmente registradas 10 especies para el Pacífico Sur de México, entre ellas 6 nuevas especies. ¿Sí? 4 de esas nuevas especies las presento aquí en la pantalla. No les pongo el nombre porque, como les comento, está apenas en revisión este manuscrito. Bien. ¿Dónde publicamos todo esto que hemos hablado? Pues hemos publicado en diversas revistas, entre ellas la revista Ciencia y Mar, la revista de la Universidad del Mar. ¿Sí? Varias de estas publicaciones se han hecho ahí. También hemos colaborado con la publicación de libros, como el libro de Poliquetos de México y América Tropical, y la gran mayoría de los registros y de las especies nuevas se han publicado en revistas internacionales como Zootaxa, o el European Journal of Taxonomy. Pero ahora, la pregunta
¿qué falta todavía por conocer? ¿Qué nos falta todavía por conocer? Bueno, para responder a esta pregunta nos sirve muy bien el trabajo de López Pérez y colaboradores que realizó hace unos 8 años, en la cual se puede observar unos mapas donde se puede observar el contorno del estado de Oaxaca en negro y el mar en cuadrantes. Están divididos en cuadrantes. Y ustedes pueden ver diferentes grupos taxonómicos. El primero, equinodermos, están representados en 3 cuadrantes nada más. Principalmente frente a Puerto Ángel, en Huatulco y en Puerto Escondido. Es decir, de toda la litoral que tiene Oaxaca, solamente ha sido estudiado en cuanto a equinodermos en unas cuantas cuadrantes de todo su litoral. Recordar que el litoral de Oaxaca está formado por más de 500 kilómetros lineales y con costas muy importantes y que han sido poco estudiadas. El segundo grupo, los nidarios, han sido un poquito más estudiados en cuanto a cobertura geográfica, pero aún así no pasan de trabajar igual en el mismo centro de la costa de Oaxaca, el istmo de Tehuantepec un poquito y la laguna de Chacagua. Los crustáceos, en cambio, es un grupo más estudiado con mayor cobertura geográfica. Sin embargo, como pueden observar en el mapa, aún hay o permanecen cuadrantes vacíos, cuadrantes que representan áreas enormes que no se sabe todavía qué especies hay en esos sitios. Entonces, en cuanto al conocimiento geográfico de las especies, aún falta mucho por descubrir. También las especies exóticas son muy importantes de trabajar. ¿Por qué? Porque son la segunda causa de extinción de especies nativas. Las especies nativas, su primera causa de extinción son el cambio del uso del suelo, de la destrucción del hábitat. Pero la segunda causa son las especies exóticas e invasoras que generalmente invaden un sitio y desplazan o extinguen a las especies nativas. Hasta el momento les decía, llevamos 3 especies registradas y es uno de nuestros objetivos trabajar justamente con las especies exóticas e invasoras, detectarlas y ver qué impactos tiene la presencia de estas especies exóticas en la biodiversidad local. ¿Okay? ¿Qué más falta también por conocer? Grupos taxonómicos que no hemos tocado nada o casi nada, como en el caso de los ostrácodos, un pequeño grupo de crustáceos que no hay un solo registro de ostrácodos en el Pacífico Sur de México. Los nematodos, los gusanos marinos de este grupo, los nematodos, son gusanos muy difíciles de estudiar, son muy pequeños y no se han estudiado tampoco. Los oligoquetos, que son parientes de los poliquetos que mencioné mucho, tampoco se han estudiado en el Pacífico Sur de México. Los rotíferos tampoco. Hay rotíferos marinos. Sabemos que hay rotíferos marinos, han salido en las muestras, pero no los hemos estudiado todavía. Los picnogónidos o arañas de mar, esos grupos de animalitos, sí hay unos cuantos registros para el Pacífico del Sur de México, entre ellos Oaxaca, pero no hay más allá de los trabajos de hace 40 años, no ha habido más nuevos registros. Los equiuros tampoco han sido registrados para el Pacífico Sur de México, así como las asidias, que sí tenemos una que otra especie registrada, pero nada más. Entonces, hay todavía un enorme potencial de encontrar especies nuevas prácticamente abajo de la rodilla, metiéndonos en el mar. Levantando piedras, encontramos cosas nuevas. Prácticamente el 90% de las especies que les mencioné que se encontraron como especies nuevas, se encontraron en los primeros 5 metros de profundidad. Falta todavía ir más profundo y ver qué es lo que falta por descubrir a mayor profundidad. Bien, ¿cuál es el objetivo de todo esto? La idea es que lo conozcan de esto, de la biodiversidad marina y costera en Oaxaca, porque no podemos preservar, no podemos conservar algo si no lo conocemos. De ahí la importancia que se acerquen más al mar, lo conozcan a detalle, tanto animales grandes como animales pequeños.